Muy buenas noches, amigos del Círculo de Cine. Miguel Contreras Torres. Bienvenidos a la sesión número 8 del Seminario de Lectura Cine Latinoamericano. Hoy es miércoles 18 de junio de 2025 y vamos a continuar con la revisión del libro Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina de Paulo Antonio Paranaguá, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México en el año 2003. Hoy vamos a continuar la revisión del capítulo 8 titulado Populismo. Estamos en las páginas 121 de este libro del Fondo de Cultura Económica y en este capítulo de populismo nos dice Paranaguá que el sistema de los estudios y el florecimiento del cine de géneros favorecieron en América Latina el desarrollo de auténticas estrategias internacionales donde hasta entonces habían predominado proyectos individuales e iniciativas aisladas. La acertada utilización del Star System y de las opciones genéricas contribuyó a la adhesión del público del continente sin necesidad de recurrir a particularismos locales. El argumento de tono social entraba en resonancia con el discurso político que estaba en boga. Eran tiempos de populismo. Juan Domingo Perón, Getúlio Vargas y el auge de los estudios de Buenos Aires y México en la llamada época de oro corresponde precisamente al apogeo del nacionalismo, a una auténtica época de oro del populismo latinoamericano. Deus le pague o Dios se lo pague, una película, pieza original de la obra teatral de Horaci Camargo, fue estrenada en Sao Paulo en 1932, un éxito de Procopio Ferreira, un cineasta que retoma esta obra teatral y comenta Paranaguá que la principal metamorfosis operada por esta película, Dios se lo pague, al pasar de las tablas a la pantalla fue el cambio radical de género, pasar de la comedia al melodrama en el ámbito del cine. Los tres actos de la pieza del brasileño Horaci Camargo tienen una estructura idéntica. Dos pordioseros conversan en la puerta de la iglesia, el mendigo y el otro. En el primer acto, el flashback sobre la estafa sufrida por el protagonista cuando trabajaba en una fábrica ilustra esas palabras y explica sus motivaciones. Al final del primer acto, después de haber contado sus desgracias, el mendigo resume sus convicciones de la siguiente manera, cito textualmente al personaje: la vida es una sucesión de acontecimientos inevitables. Hasta ahí la cita. La disimetría de edad es uno de los fundamentos dramáticos de la película Que Dios se lo pague. En palabras del mendigo, cito, ella es joven todavía y yo ya soy viejo, mi vejez es definitiva, la juventud de ella es provisional. Hasta ahí la cita. Cuando Nancy, esta mujer, atribuye su atracción a la fuerza del destino, el mendigo corrige diciendo lo siguiente, cito, no es el destino, es la fuerza de la inteligencia. Cuando decide finalmente rechazarlo, hasta ahí la cita, cuando decide finalmente rechazarlo, Nancy le lanza a Pericles diciendo lo siguiente, amor, presagio, todo lo que me ofreces es efímero, solo hay una cosa eterna, es la inteligencia. Hasta ahí la cita de ese personaje que es Nancy. En la página 125 comenta Paranaguá que la comedia de Horaci Camargo fue representada en otros escenarios de América Latina, adelantándose así a la potencial repercusión de la adaptación fílmica. El cine no inventó la circulación de las obras, sino que le dio una nueva dimensión gracias a las técnicas de reproducción industrial y difusión comercial. Horaci Camargo dice en la página 126, es hoy un autor olvidado. No obstante, en Brasil su obra cumple un papel en la transición entre la vieja y la nueva dramaturgia. Una investigación sobre el repertorio representado por Procopio Ferreira confirma la existencia de un verdadero eje conformado por Río de Janeiro y Buenos Aires, los dos principales focos del espectáculo sudamericano en la primera mitad del siglo XX. En términos intelectuales,
La distancia entre Portugal y su antigua colonia es muchísimo mayor que la de España y los países hispanoamericanos, incluso en un terreno durante tanto tiempo dependiente de la vieja metrópoli como es el teatro. La fuerte presencia de autores españoles seleccionados por Procopio Ferreira muestra la existencia de intensas relaciones que no respetan la divisoria del meridiano de Tordesillas. En un libro de memorias, Procopio Ferreira dedica un capítulo entero a justificar la puesta en escena de piezas argentinas criticadas por los nacionalistas en nombre de la defensa de los autores locales. La prensa carioca va a mostrar una auténtica polémica durante los años 20, cuya intensidad sugiere la importancia creciente de este citado eje Río de Janeiro-Buenos Aires. En el siglo XIX, Argentina y Brasil van a unir fuerzas para combatir contra el pobre y progresista Paraguay en la Triple Alianza. Durante buena parte del siglo XX, los intelectuales ignoraron la cultura de sus vecinos. No obstante, hay más puntos de contacto entre los dos países sudamericanos que entre cualquiera de ellos y México. Menciona en la página 129 que sin duda sería posible ampliar los canales subterráneos entre las dos culturas en ámbitos tan distintos como la fotografía, las artes plásticas o el psicoanálisis. Dirá también en la página 131 subrayar el papel de la emigración italiana en la circulación entre las principales metrópolis sudamericanas y en la importación de procedimientos técnicos u opciones formales. Fundamentalmente está hablando Paulo Antonio Paranaguá del neorrealismo. Dirá que las estrategias transnacionales propiamente dichas pertenecen a la época de los estudios, mientras que en el periodo ulterior la transhumancia es ante todo una cuestión de decisiones individuales, como si el mercado de trabajo entre los dos países hubiera perdido permeabilidad o se hubiera diluido en un conjunto ampliado. Dirá también en la página 132 que la adaptación de la película Dios se lo pague, filmada en los estudios de Argentina Sono Films, respondió a otras consideraciones. Lo importante serán los deslizamientos de sentido operados por su inserción en el conjunto. Predominan en esta película los recursos de la alta comedia. Transcurrida media película hay un progresivo cambio de tono, como si el melodrama acompañara la ambientación musical. El melodrama de Argentina, Sono Films, rescata la fuerza de los sentimientos, algo que no cuadra con la, entre comillas, filosofía de la película. La adaptación cinematográfica confiere un lugar central a la religión desde la misma organización del espacio. En la plaza, o en la pieza más bien, existe casi una unidad de lugar, puesto que el decorado donde vive el obrero y la mansión del millonario surgen por efectos de iluminación, solo para situar las sucesivas peripecias. La religión era uno de los temas discutidos entre el mendigo y el otro, contribuyendo a fundamentar el relativismo racionalista que impregna el texto original. Mientras la comedia de Horacio Camargo pretendía exaltar la racionalidad de una inteligencia superior, la película entronca con la tradición religiosa del melodrama latinoamericano, dice Paranaguá en la página 136. Menciona también que las nociones de redención y de conversión son típicas del pathos melodramático y ajenas al arsenal cómico. Es un melodrama que encuentra buena parte de su interés en las brillantes réplicas y reflexiones de una dramaturgia basada en las frases de efecto y no solo en los coups de théâtre del drama decimonónico. La comicidad se integra a una estructura decididamente melodramática, subrayada por el patetismo del flashback y la solemnidad litúrgica del desenlace. No existe ningún vínculo de familia entre los principales personajes, no hay filiación entre Pericles y el antiguo patrón abusivo que explica el desdoblamiento del falso mendigo.
En el cine clásico, los resultados no dependen solamente de la personalidad del director, sino que pasan por la conjunción armoniosa de los valores de producción y las convenciones de género. No obstante, el director Luis César Amadori es el nombre con mayor relieve en los créditos y resume la fluida circulación entre las principales formas del espectáculo porteño, el teatro, la música y el cine que concurren al éxito de Dios se lo pague. Hay una cita de Clara Krieger, quien dice lo siguiente: en Dios se lo pague, el cuerpo del protagonista, Mario Álvarez, es el recipiente que une dos condiciones sociales antagónicas, un burgués acomodado de día y un mendigo miserable de noche. Hasta ahí la cita. Pasando al ámbito mexicano, también mencionará cómo es que a la contribución de Argentina Sono Films y la pieza del autor brasileño se le va a sumar Arturo de Córdoba, la estrella masculina mexicana con mayor carrera internacional. Hay que recordar, nos dice Paranaguá, que Arturo de Córdoba filmó en Hollywood, en Venezuela, Brasil y en España. La elección del protagonista es significativa, pues simboliza un México moderno, cosmopolita. En cambio, Jorge Negrete y Pedro Armendáriz estaban identificados con un México prerevolucionario, rural e indigenista. Pedro Infante, el más joven, carismático de los cuatro, había cumplido recién 30 años, insuficientes tal vez para las dos vidas sucesivas encarnadas por el doble protagonista de la película de Procopio Ferreira. En lo ideológico, la transformación de la comedia de Horacio Camargo en melodrama de Argentina Sono Films muestra la amplia circulación de las tesis sociales del populismo latinoamericano. Entre la Revolución del 30, la intentona comunista de 1935, el Estado Novo en 1937 y la democratización de 1945, Brasil busca penosamente la estabilidad. Mientras tanto, en México, Plutarco Elías Calles domina hasta la elección del general Lázaro Cárdenas. En Argentina tendremos las dos presidencias de Juan Domingo Perón, que representan un mínimo de continuidad gubernamental por primera vez desde 1930. En los tres países, la unción de la Iglesia Católica fue fundamental en la inmediata posguerra. Las necesidades del melodrama iban de la mano con las conveniencias políticas. En esta película, Dios se lo pague, fue plenamente endosada por el peronismo, no solo al representar a la Argentina de Venecia y junto a la Academia de Hollywood, sino sobre todo al ser elegida para inaugurar el primer festival de cine argentino de Mar del Plata. Si bien la actriz argentina Zuli Moreno tuviera todas las razones del mundo para ser la elegida, la opción por una rubia en lugar de una morena contribuye sin duda a la desterritorialización y al cosmopolitismo. En el Star System porteño predominan las trigueñas, mientras en el mexicano ocurre lo inverso. Dios se lo pague reúne pues a valores de los tres principales países de América Latina. Argentina Sono Films perseveró en su estrategia y Atilio Mentasti contrató a la mexicana Dolores del Río para el filme Historia de una mala mujer. El mismo año, el productor Cesario González se llevó a María Félix a España. La posguerra desarrolló en escala notable las coproducciones entre 2 o 3 países. Sin embargo, no todos los proyectos apostaron a idénticos mecanismos de hibridación. Mientras Dios se lo pague combinó esta desterritorialización y convergencia simbólica, Jalisco canta en Sevilla, una película de Fernando de Fuentes, coproducción México-España 1948, optó por el simulacro del folclore, el encuentro entre la comedia ranchera y la españolada, encarnadas en el charro cantor Jorge Negrete y la joven Carmen Sevilla.
la yuxtaposición de referentes folclóricos, musicales, idiosincráticos, étnicos o culturales de origen diverso es una estrategia que se repite en México, Argentina, Brasil y Cuba. En la página 143 menciona que este filme, Dios se lo pague, se estrenó en el Gran Rex en Buenos Aires el 11 de marzo de 1948. En México, esta película se mantuvo 5 semanas en la sala de estreno. En Río de Janeiro tuvo un estreno excepcional en 8 salas. En Sao Paulo, el impacto se repite con 6 salas de primera línea. En Porto Alegre se proyecta en 2 cines. Sin embargo, 2 cines durante 2 semanas. Sin embargo, la recepción de la crítica brasileña revela también sus controversias en cuanto a la calidad y al sentido de este filme. Desde el catolicismo conservador, la derecha antipopulista o la izquierda dogmática van también a surgir críticas que parecen rebasar el solo caso de Dios se lo pague. En la crítica católica encontramos una arremetida contra el argumento folletinesco de esta película. Aunque el final feliz termine, cito, con una bendición del Santísimo, el inquisidor de esta crítica no se deja convencer y se pregunta lo siguiente: ¿habrá el millonario comunista Horaci Camargo aceptado así, sin protesta o reluctancia, un final tan disconforme con su filosofía de la línea justa? Los partidarios de la ortodoxia se hacen la misma pregunta. Carlos Ortiz hace una crítica a los diálogos prolongados, la construcción teatral, entre comillas, las lecciones de socialismo utópico en la puerta de una iglesia, hasta ahí la cita. Y Antonio Moniz Viana, por su parte, ya pontificaba, como lo hará luego frente al Cinema Novo, lo siguiente, cito a Antonio Moniz Viana: el cine argentino sigue siendo un problema sin solución. Hay una especie de tropismo positivo hacia la ñoñería en la Argentina y en México. Dios se lo pague no escapa a la tendencia de crear un cine sin personalidad, sin vida interior, sin belleza. Hasta ahí la cita de Viana. Menciona también en la página 148 que la estrategia transnacional de Atilio Mentasti y Argentina Sono Films no arrojó los resultados esperados más allá del ámbito iberoamericano. En resumen, dice Paranaguá, la película Dios se lo pague pasó sin pena ni gloria por las competencias internacionales. El crítico Antonio Barbero dirá lo siguiente, cito: nos parece muy bueno el argumento, no carece de novedad y está desarrollado con muy buenos toques de humor e ironía, pero nos parece equivocado el guión, que ha conservado toda la teatralidad de la obra original, sin prescindir de los diálogos intencionados, graciosos y hasta oportunos, pero anticinematográficos. Hasta ahí la cita de este crítico de cine, Antonio Barbero. En la página 150 consigna Paranaguá otra reseña que sugiere resquemor hacia la problemática social estrechamente controlada por la censura franquista. En todo el film hay un diálogo elaborado con profunda filosofía que, convengámoslo, no es cine, sin que por ello deje de gustar. La revista más oficialista, vinculada al aparato de propaganda falangista, la revista Primer Plano, no disimula su entusiasmo al decir, cito: gran película, lo más importante es la originalidad del argumento de Horaci Camargo. Hasta ahí la cita. Dios se lo pague ejemplifica, dice Paranaguá, la convergencia ideológica entre el peronismo y el falangismo. En Francia, el filme se distribuyó unos años después y el crítico del diario Combat empezaba su reseña con algunas consideraciones generales acerca del cine argentino y mencionaba lo siguiente: el cine argentino está reducido a reinventar un oficio sin importarse con los tópicos,
las repeticiones, el ridículo y la puerilidad. Hasta ahí la cita de este crítico en el diario Combat. En el lado opuesto del espectro político, la reseña del diario conservador Le Figaro es igualmente severa. Dirá lo siguiente: mucha filosofía, mucho problema psicológico. Uno se orienta a duras penas. Para jugar con todo ello, a la vez hubiera hecho falta un autor genial. La obra deja una impresión confusa, pesada. Su romanticismo solloza. También consigna Paranaguá la crítica de André Bazin, quien para Paranaguá puede darnos la clave del fracaso de este filme. Dice André Bazin: resulta que nuestro mendigo tiene dotes singulares. Su conocimiento del alma de sus conciudadanos es digna de Diógenes y Sócrates, pero tanta filosofía adquirida tendiendo la mano lo disuade y se contenta con gozar de su forma y de su amor hacia la bella de paso, por fin desposada. Hasta ahí la crítica de André Bazin. La película habría envejecido respecto al gusto del espectador francés si interpretamos correctamente la opinión de André Bazin. Ni los Carrières du Cinéma, ni su rival Positif, ni la revista católica Telecine dedicaron la menor atención a la película de Argentina Sonofilms. Estudios San Miguel distribuye en Brasil la producción de Argentina Sonofilms, reservándole un tratamiento especial a esta película. Dios se lo pague. Francisco Madrid dirá lo siguiente al respecto: el grupo que defiende la tendencia del nacionalismo se divide a su vez en dos ramas. Una tiende a aceptar todo lo que es del país y la otra considera que la mejor manera de exaltar lo nacional, lo autóctono, es olvidarse de la ciudad y contemplar el campo. Hasta ahí la cita de Francisco Madrid. Continúa Paranaguá diciendo que la lucha está abierta. Aquí continúa la cita de Francisco Madrid. La lucha está abierta entre quienes confunden lo nacional con lo nacionalista, dice Francisco Madrid. En México y en Buenos Aires se hallan partidarios de hacer una sola clase de cinematografía, bastarse con la historia, las costumbres y el cancionero autóctonos, dice Francisco Madrid. Paranaguá continúa entonces diciendo que la posición del ensayista español plantea un cambio intermedio entre los dos extremos que son el refugio en la literatura universal y el nacionalismo folclorista, que redundaría en la marginación del aporte de los inmigrantes como los republicanos españoles. Finalmente mencionará en este capítulo del populismo, capítulo 8, que para los productores lograr la conjunción de intereses ideológicos y comerciales dispares permitía mostrar la adecuación de la iniciativa privada a la nueva política y evitar, por tanto, el peligro de una estatalización. Dios se lo pague, esta película resuelve la contradicción creando un nuevo imaginario, que no recurre al folclore o al costumbrismo, pero tampoco se aparta de la vivencia del espectador predominantemente urbano. El populismo encuentra así un espacio simbólico, a la vez desterritorializado y acorde con la iconografía o el discurso del momento. Así termina este capítulo 8 del libro Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina de Paulo Antonio Paranaguá, una publicación del Fondo de Cultura Económica en México del año 2003. Los invito a continuar con este seminario de lectura el día de mañana. Mientras tanto, que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana para continuar con la revisión de este interesante libro.